Muy buenas tardes de jueves, el día de hoy, 27 de marzo 2025. Nos reunimos como cada jueves desde hace 10 semanas que empezamos este club de lectura del libro Entrega Incondicional, Programa de Dios para la Victoria, escrito por el doctor Gary North. Estoy muy contenta. Está ya en la sesión número 11 semanas consecutivas. Solamente por ahí hubo una pausa, una semana, pero hemos estado reuniéndonos semana con semana y vamos a continuar con el capítulo 5 que se llama La familia y nos quedamos en la página 146 que se titula este segmento La comunión. Bienvenidos a los que están en la sala de Zoom y a los que verán este video con posterioridad. Muchos saludos desde Cuernavaca, Morelos. La comunión. La familia es una comunidad de fe. Hablando de la convivencia cristiana en general, Pablo dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Según a los Corintios 6:14. El matrimonio como verdadera comunión implica la separación de los enemigos de Dios. El hombre necesita una esposa cooperativa quien le puede apoyar, ayudar y dar ánimo en los trabajos compartidos por ellos. Él ha de poder compartir sus esperanzas, sueños con ella y ella con él. Si ellos no comparten los principios más importantes, ¿cómo pueden compartir sus enseñanzas para el futuro? Tendrían que compartir sus esperanzas en base al mínimo común denominador. Pero un matrimonio exitoso se basa sobre principios mucho más elevados a esto. El hogar de la pareja es un refugio contra las batallas del día. Si el hombre está batallando en el mundo espiritual y económicamente, él necesita un lugar para renovar sus fuerzas. Él necesita descanso y recreo para ayudarle a ganar las batallas del mundo. Su familia le debe proporcionar un área de apoyo mutuo contra las tensiones del mundo afuera. Pero ¿qué pasa si las mismas batallas continúan en el hogar, ya que el esposo y la esposa tienen perspectivas diferentes? La vida se convierte en una constante batalla, o por lo menos en batallas interrumpidas por treguas. El matrimonio ha de ser más que una tregua de fuego. La guerra espiritual no se puede fácilmente dejar a la puerta del hogar. El cónyuge cristiano se ve forzado a vencer la influencia de su consorte en el hogar, cuando sus principios fundamentales anticristianos chocan con los del creyente. El dominio se hace muchísimo más difícil para el que está agotado por las batallas tanto dentro como fuera del hogar. El matrimonio se compara con la relación entre Cristo y su iglesia. Un matrimonio obediente a Dios es, por lo tanto, un compañerismo verdadero, el compañerismo arquetípico entre las instituciones humanas. Los hombres normalmente no pueden funcionar exitosamente sin sus esposas, por lo cual Dios le dio a Adán una esposa. Si el hombre no tiene compañerismo alguno, normalmente es menos eficaz en sus labores del dominio. Dios dota a una esposa para equiparar al hombre con una compañera en las labores, pero también con una compañera para soñar, aprender y restaurar. Los hombres trabajan mejor cuando son miembros de un equipo estrechamente unido. El matrimonio es el mejor equipo. Dios ha establecido las familias. El ser propio de Dios es como una familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto le ha servido bien a Dios a través de la eternidad. Le puede servir bien a sus siervos en la tierra. La familia es una unidad que al mismo tiempo se compone de individuos diferentes. Es tanto una como diversa. Estipula una división de trabajo básico y ello conduce a una mayor productividad. Ofrece una zona de descanso en batallas de la vida con un ambiente terco y caído. Ofrece compañerismo y comunión a sus participantes. Ofrece a los hombres y a las mujeres una partida en el futuro, tanto por medio de los hijos como por el capital económico. Orienta a los hombres hacia el futuro y así hace posible hábitos de ahorro que llevan al acumulamiento de grandes capitales. Da a los hombres una idea del amor de Cristo por su iglesia. Proporciona la asistencia e instrucción a sus miembros.
reduce la necesidad de una elefantiásica burocracia estatal y por lo tanto sirve como un arma contra la expansión ilegítima del poder del Estado. No sobrevivirá hasta el cielo, Mateo 22:30, pero hasta entonces ofrece a la humanidad beneficios incomparables. No quiere esto decir que en un mundo caído, el matrimonio no traiga a veces complicaciones para sus miembros. Pablo avisó a la gente de su tiempo que no se casase si eran capaces de permanecer tranquilamente solteros. Primera de los Corintios 7. Algunos eruditos han sostenido que él probablemente se refería solo a su era, ya que él se preocupaba por el juicio inminente de las autoridades, lo que ocurrió bajo el reinado de Nerón en los años 60. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Primera de los Corintios 7:29a. Su recomendación, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Primera de los Corintios 7:8. Pablo no era casado, probablemente era un viudo, aunque no podemos estar seguros de su estado como viudo. Sin embargo, en su primera carta a Timoteo, él avisó a las viudas más jóvenes que se casasen de vuelta. Primera Timoteo 5:14, lo que parece indicar que su opinión en su carta a la iglesia en Corinto fue temporaria. Pablo admite que hay momentos cuando las preocupaciones del matrimonio interfieren en el servicio de Dios. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a la mujer. Primero Corintios 7:32-33. Es importante que los hombres escojan esposas que estén totalmente comprometidas con el trabajo de sus maridos para el Señor. Sin esto, el matrimonio puede dificultar sus actividades como agente responsable de Dios. Cuando un hombre y una mujer trabajan juntos o juzgando la tierra para la gloria de Dios, consagrados a sus labores, felices de servir a Dios, trabajando para establecer una familia conforme a la ley de Dios, el matrimonio es una bendición. ¿No es la única bendición? Pablo dijo a los corintios, pero es una cosa buena de todos modos. Para la mayoría, insinuó, el estado de soltero lleva a preocupaciones sexuales, así que la gente necesita el vínculo matrimonial. Primero a los Corintios 7:2. Para la mayoría, el matrimonio es el medio institucional más eficaz de dominio. Sin la familia, el trabajo de dominio no podría seguir con eficacia. Si a los cristianos se les prohibiera casarse, los hombres no podrían multiplicarse y llenar la tierra si no fuera de la fe. La familia es la institución principal de Dios para el dominio. Capítulo 6. La iglesia. La iglesia es otra institución que ayuda a los hombres en la disciplina del gobierno propio. La iglesia es la institución de Dios especializada para la prédica del evangelio, el mantenimiento de los sacramentos requeridos, el bautismo y la cena del Señor, y la disciplina de sus miembros. Estas son las características de una iglesia verdadera. Sin estas no puede haber una iglesia institucional. Tradicionalmente los protestantes distinguen entre la iglesia institucional y la iglesia invisible. Algunos miembros de las iglesias son engañadores, posiblemente engañándose a sí mismos. Jesús en su parábola del sembrador reveló que de los 4 plantíos sembrados solo uno creció hasta la madurez. Mateo 13 del 3 al 8. Esto se debe a los afanes del mundo y a las pruebas que sufren los cristianos. Una minoría de los que profesan fe en Cristo realmente perseveran en la vida. Así que en cualquier momento dado la iglesia institucional tendrá tropas del enemigo en su lista de miembros. Pero incluso nos advirtió en contra de los maestros falsos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro 2:1 al 2. La iglesia invisible es la asamblea de las personas fieles que al morir entran al cielo y que se encontrarán en los nuevos cielos y nueva tierra. A estos Cristo eligió antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Es esta iglesia, que se comprende dentro de la iglesia institucional, pero incluye un menor número, la que Dios ha prometido traer a su reino celestial. Juan 14:2. Es posible usar el término iglesia histórica para describir a las personas bautizadas que profesan ser cristianos, e iglesia escatológica o iglesia del día final, para describir a los santos congregados en el día de juicio. La iglesia institucional es necesariamente jerárquica, refleja la relación entre las personas de la Trinidad en cuanto a la creación. Hay funciones separadas dentro de una congregación. Hay líderes y hay seguidores,
tal como encontramos en la familia. Hay obispos, palabra griega episcopos, pero es que también se les llama ancianos, palabra griega presbúteros. Estos términos se usan intercambiablemente. Hay también diáconos. Los diáconos son asistentes de los ancianos. Ellos sirven a las mesas, para usar el término gráfico que describe la función de los diáconos adoptados por los 12 apóstoles. Hechos 6:2. En vez de cargar a los primeros apóstoles con las complicaciones de cuidar por las viudas, el pueblo había de valerse de los oficiales que tenían esta posición recién creada en la iglesia. En ciertas situaciones los diáconos podrían bautizar a nuevos convertidos, porque Felipe el diácono bautizó al eunuco etíope, Hechos 8:38. Los diáconos eran asistentes de los ancianos, pero podían hacer algunas de las tareas que las iglesias modernas normalmente reservan para los ministros, es decir, los pastores a sueldo completo. Los requisitos para ambos oficios son casi idénticos: casados, de buena reputación como administradores de sus propios hogares y sobrios. Los ancianos han de servir primero como diáconos, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Primera a Timoteo 3:10. La esposa del oficial también ha de ser irreprochable. Primera de Timoteo 3:11. Hay muchas maneras de dividir las funciones de estos oficiales: ancianos que gobiernan, ancianos que predican o enseñan, obispos que supervisan a otros ancianos, miembros de comités que supervisan asuntos de la iglesia o denominación, entre asambleas generales, evangelistas, maestros. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Pablo no hizo distinciones marcadas entre los oficios, pero sí señaló de las diferencias de talento poseídos por los hombres en cada oficio particular. Pero las iglesias modernas tienden a convertir las distintas habilidades en distintos oficios separados, una jerarquía mucho más rígida y mucho más detallada de lo que Cristo jamás anunció. Lo que hemos visto en los oficios de la iglesia es la burocratización. La iglesia primitiva imitó la estructura del gobierno civil decadente del Imperio Romano, al que en cierto grado estaba en realidad reemplazando. Las iglesias modernas han hecho otro tanto. El Antiguo Testamento reconocía a la cabeza del hogar como el sacerdote de la familia. El padre dirigía a la familia en los servicios de la Pascua. Y cuando os dijesen vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Éxodo 12:26 al 27. Cuando los hebreos salieron de Egipto, Dios estableció un sacerdocio central, Levítico 3, pero este sacerdocio nunca sustituyó las actividades del sacerdote de la familia, solo los suplementó. El grueso de la adoración de la familia estaba en el hogar. Antes de que Dios diese a Israel los 10 mandamientos, Él anunció: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo 19:6. Esta profecía fue cumplida con la venida de Cristo. Dijo Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Todos los creyentes son sacerdotes. Esto no les hace unas figuras solitarias, cada uno con su autoridad indisputable. Si lo hace a cada creyente un sacerdote legal, cuando él o ella es la cabeza del hogar. Las autoridades eclesiásticas han de ser varones, nunca mujeres, pero las viudas son sacerdotes legítimos en el desempeño de sus deberes en el hogar. Ciertamente las esposas son sacerdotes, ya que sirven a las mesas continuamente como asistentes de los ancianos en el hogar. En cuanto a la controversia de oficiales femeninos en la iglesia, no hay disputa entre los que creen en el testimonio de la Biblia. El que no acepta esta enseñanza no cree en la Biblia. Esto puede servir como un medio de comprobar el compromiso de una iglesia con la Biblia. Pablo escribió: porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Primera de Timoteo 2, del 12 al 14. Pablo estuvo firme acerca de esto. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, que no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, que es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Primero los Corintios 14, 34 al 35. Las iglesias que ordenan a las mujeres a posiciones de autoridad
o que las ordenan como ministros del Evangelio están en rebelión abierta y ofensiva contra Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Por lo general, no se considera que las escuelas dominicales sean realmente reuniones de la iglesia, aunque se reúnen en el edificio de la iglesia. El dejar que la mujer enseñe la clase de adultos, sin embargo, peligra ser rebelión, porque la mayoría considera la escuela dominical casi la iglesia. Y algunos piensan que es más que la iglesia, ya que ellos llevan a sus hijos a alguna escuela dominical, pero nunca sus hijos les acompañan a la reunión de la iglesia. Esto, sin embargo, fue la razón por la que las primeras escuelas dominicales aparecieron en áreas urbanas, para llegar a los pecadores por medio de la conversión de sus hijos. Hoy en día, la escuela dominical más y más ha llegado a ser un sustituto por la declinante instrucción paternal en el hogar. Las mujeres legítimamente pueden instruir a los hijos en la escuela dominical, porque no están ejerciendo autoridad sobre los hombres. La comunidad. He aquí el estándar de la iglesia institucional, una comunidad en comunión. Como la familia de Dios tiene todas las dificultades de una familia, es la asamblea de los fieles que se reúne cada semana en el día domingo. Es una verdadera comunidad basada en metas, creencias, cargas y bendiciones compartidas. Cristo dijo a sus discípulos, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15:12. Otra vez, esto os mando, que os améis unos a otros. Juan 15:17. Juan escribió, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan 3:16. De hecho, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 3:14. Pedro escribió, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro 1:22. La iglesia debe ser una instrucción de personas cooperadoras y amorosas. Esto debe ser un amor maduro, de personas estables, no de niños agitados por la emoción, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:14 al 16. Esto es una oración bastante larga, pero dice mucho. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Ha de edificarse por medio de la sana doctrina. Ha de ser llevado por todo viento de nueva doctrina. No ha de ser llevado por todo viento de nueva doctrina que aparece. Cristo mantiene su cuerpo unido por la sana doctrina y el amor mutuo. Ambos son totalmente vitales para la supervivencia de la iglesia institucional. Es triste que en la práctica las iglesias parecen especializarse o en lo uno o en lo otro, o la sana doctrina con gente congelada o mucho amor sin juicio. O a veces es como escoger entre la estabilidad madura, sin un amor tangible, y gozo rebosante con doctrinas excéntricas y variables. El amor implica un fuerte compromiso personal. Sabemos que la raíz de todos los males es amor al dinero. Primera de Timoteo A 6:10a, lo que indica un aferramiento y apego de parte del amante, una renuencia a soltar, una devoción sistemática de la vida a otra cosa. Esta es una buena descripción del amor, aplicable también a las relaciones humanas, pero esta es una definición sin contenido. Hemos de preguntarnos, ¿el amor según qué? ¿Qué hemos de amar en nuestros hermanos en Cristo? ¿Cuáles son los principios del amor? ¿Cómo hemos de actuar hacia ellos? La respuesta se encuentra en la carta de Pablo a la iglesia de Roma. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. El amor se basa en la ley, se ajusta a los principios de la justicia divina y trata de poner en práctica esos principios en todas las situaciones humanas. Los hombres no mienten acerca de sus hermanos en Cristo, ni les despiden con las manos vacías cuando están en crisis. El amor es la manifestación visible de la ley puesta en vigor. Es aferrarse emocionalmente a otros seguidores de Cristo, pero conforme a la ley revelada. No es solo un compromiso emocional sin dirección ni distinción. Es un compromiso sistemático a la suerte de los demás según la ley de Dios. El amor no es una excusa para actuar ilícitamente.
Al unir el amor de Dios y la ley de Dios, podemos comprender mejor la cruz. El amor de Dios por el mundo se manifestó en el mismo evento que su venganza contra la infracción de la ley. Dios ejecuta su juicio. Él lo hace sin distinción de personas, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas, no toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Deuteronomio 10 del 17 al 19. Ya que los extranjeros eran ajenos al pacto de Dios, moradores no circuncidados en la tierra, el juicio de Dios en la historia estaba en su contra. Sin embargo, los hebreos tenían que amarlos. ¿Qué significó esto? Significó que los hebreos habían de tratar honestamente, dándoles la plena protección de la ley de Dios. Como es soberano universal, Dios requiere que todos los hombres observen sus mandamientos. Esta es la doctrina bíblica del amor. El dar un juicio honesto y tratar a todos los hombres según la ley de Dios, inclusive el extranjero. El amor es el cumplimiento de la ley. Por eso la cruz es el símbolo supremo tanto del amor como de la justicia completa de Dios. El sacrificio del Hijo de Dios revela el amor incomparable de Dios hacia sus hijos adoptivos. Conceptualmente, el amor fraternal y el amor al dinero son diferentes. El amor al dinero está orientado al egoísmo, al servicio de las concupiscencias del hombre. El amor de los hermanos se orienta hacia el bienestar de otros, tal como Cristo murió por sus amigos. Alguien puede apreciar el dinero. Si el dinero es para él solo una indicación de su eficacia en vender a los consumidores lo que ellos quieren al precio más favorable que el de otros vendedores. El dinero dentro de la estructura del mercado libre abierto a toda competencia no es necesariamente malo. Si se considera el dinero como un indicador de la satisfacción del consumidor, entonces el dinero es legítimo y su búsqueda lo es también. Pero el dinero que se busca por sí, sin importar el daño que se causa al hacerlo, la venta de pornografía, por ejemplo, o estafar a los pobres, se convierte claramente en Dios del hombre rebelde. Es la orientación de las actividades del hombre lo que importa para distinguir el amor bueno del amor malo. Una vez más, la ley de Dios prescribe los estándares que nos permiten poner a prueba la clase de amor que hay en nuestros corazones. La iglesia vigorosa se compone de muchas clases de personas. Pablo describe a la iglesia según el cuerpo, la cabeza, las manos, los ojos, los miembros menores, pero todos bajo la dirección de Jesucristo, la cabeza verdadera de la iglesia. Primero a los Corintios 12. La división del trabajo es básica para cualquier iglesia que funcione bien. Diferentes personas tienen habilidades diferentes. La iglesia necesita toda clase de personas si desea llegar a ser un cuerpo en marcha, una unidad viviente. La iglesia es una colectividad obligada ante Dios por sus obras colectivas. Los individuos reciben bendiciones y juicios gracias a su membresía en la colectividad. Dios es tanto uno como diverso. Nosotros también como miembros de la familia somos uno y diversos. Por eso Dios quiere una iglesia amplia, algo que pueda traer un sentido de comunidad a la gente aislada, solitaria. Los hombres sirven a algo superior a sí mismos. Ellos sirven a algo que sobrevivirá a sus breves vidas. Sirven a una causa que es permanente y que tiene la victoria asegurada. El énfasis está en el servicio. Los hombres deben servir a Dios en vez de Satanás. La señal de su servicio a Dios es su servicio a los otros hombres, especialmente los de la comunidad de fe. El criterio para el liderazgo en la iglesia es el servicio de la iglesia. Si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Lucas 22:26. Cristo fue el siervo sufriente. Su servicio doloroso fue necesario para establecer el fundamento de su victoria total. Él sirvió a Dios y a los hombres. Nosotros también hemos de servir a Dios y a los hombres. Él gana un poder total por su disposición y capacidad de servir perfectamente. Nosotros ganamos una autoridad derivativa, pero amplia de la misma manera, aunque como criaturas. La iglesia tiene funciones de asistencia social. Cuida a los ancianos y a las viudas indefensas, 1 Timoteo 5. Socorre a los miembros que enfrentan una calamidad y no solo a los que son miembros de la congregación local, 2 Corintios 9. Su caridad no se debe determinar sin reglas o sin discriminación. Pablo escribió, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segunda a los Tesalonicenses 3:10. La iglesia es el cuerpo de Dios y Cristo ha dotado a la iglesia con ojos, oídos y un estándar de ley para que los líderes no derrochen los diezmos y las ofrendas de los fieles. La caridad no ha de subvencionar la maldad, como lo hace la caridad del Estado mesiánico que ha subvencionado la maldad, el fracaso y a los enemigos de Dios a través del siglo XX. La caridad no ha de subvencionar la pereza, no ha de subvencionar la rebelión
contra las leyes de Dios. Aquí dejamos la lectura de este jueves 27 de marzo en la página 158. Primero Dios, el próximo jueves retomamos para seguir leyendo el tema del pacto. Pasamos a la segunda parte del club, donde tenemos interacción los distintos miembros, platicamos, comentamos lo aprendido y oramos por las necesidades del grupo. Dejo de grabar y retomo la segunda parte.